Muy bien, mis estimados pioneros, pues seguimos con esta entrevista con Geraldine Orozco, en la que ahora ella nos va a narrar un poco esta experiencia que tiene con seres, ella narra, de otra dimensión, y cómo es trasladada a un espacio a donde le son explicadas ciertas cosas. La fisionomía, su forma, ¿cómo era? Sí, totalmente diferente. Tenían sus ojos, eran como el tamaño de nuestro, esta parte del ojo, De ¿no? Era todo. inmenso el ojo. Sí, La pupila era sí. así de grande. La cara era más delgada y era como translúcida. Su cabello era como algo translúcido, su piel translúcida. Una arquitectura física muy delgada, así que totalmente diferentes, unos seres muy no humanos, Uh-huh. pero eran súper avanzados, aunque niños tenían una consciente mucho más avanzada que nadie que conocemos aquí en la Tierra, pero su comunicación era telepática y entendí que ellos tenían mi ADN, me podía reconocer en ellos, reconocía su manera de ver, me reconocía a mí mismo como ver a alguien un familiar. Ujú. Así que les movieron y empecé a sentirme un instinto maternal muy poderoso. Uh-huh. Y ahí es donde yo estaba confusa, no entendía si yo tenía que estar ahí con ellos o moverme a la tierra. Y ellos me empezaron a explicar cómo funcionaba la matriz. Me demostraron hasta el nivel molecular cómo funciona la energía, el campo energético, cómo estamos conectados en el mundo, en el universo. Y ahí es donde empecé a sentir por primera vez una paz infinita que jamás he sentido. Uh-huh. Así que de esa manera entendí muchas cosas en este evento, pero al resultado de este evento, esto me pasó el viernes en la noche, lunes fui a trabajar otra vez y cuando entré a mi estudio a ver a mis clientes, podía ver todo su cuerpo multidimensional, podía sentir su energía, sus pensamientos, sus emociones, absolutamente todo. Y Y esto, eso, ujú, esto ocurre en 2013. sí, ajá, 2013, dices que un viernes. Esto quiere decir que para el lunes tú estabas de todas maneras trabajando. ujú, sí, Y sí. el evento que se da en la recámara, en donde ves la luz, en donde tienes el encuentro, ¿cuánto tiempo habrá durado? ¿Estuviste también, estuviste en tu casa en sábado y domingo o no? ¿Cómo volviste a tomar conciencia temporal en la Tierra? ¿Qué pasó? Sí, así que después de cuando estaba en la nave, después de que me mostraron cómo funcionaba al nivel molecular, me metieron, o no sé cómo, pero he sentido dentro de la nave estar en una nébula de Orión. Mm, Y um, de ese instante estoy a los pies de mi cama, cara abajo. Abro mis ojos, mi cuerpo me duele porque me siento como si estado en un accidente de carro, así cada músculo del cuerpo me dolía. Y me paré, no podía, mis músculos estaban muy débiles. débil. Y empecé a llamar a la policía y también al hospital porque estaba pensando, o sea, yo necesito ayuda, no sé qué me pasó, no entiendo qué ha pasado, cómo puede ser que me pueden llamar estos, quiénes son, no entendía nada de lo que estaba pasando. Y entonces, después de un momento de volver consciente, el tiempo era 6:15. Era cuando desperté esa noche, era 3:33 en la mañana, exactamente 3:33. Y después volví a las 6:15 de la mañana. Así Ok. que hora y 15, o no sé cuánto tiempo Como exactamente. 2 horas 45 más o Sí, menos. exacto. Así que eso era todo. Después he dormido todo el día, todo sábado.
no me desperté. Y después domingo desperté a comunicar con mis padres y les conté qué me pasó, porque quería saber si me estoy volviendo loca, no sé qué me pasó. Era solamente un sueño. Hasta ese momento todavía no, hasta yo no entendía qué estaba pasando. Pero les conté a mis padres y mi padre me dice, oh, yo también tuve experiencia similar. Y yo estaba totalmente choqueada, no podía creer que él hubiese tenido algo así, que nunca hemos hablado. Así que mi madre también me cuenta historias mi abuela y aparentemente todos habían tenido y nadie habla de eso. Ujú. Así que eso me choqueó, pero me hizo pensar cuántas personas deben tener esas experiencias sin hablar de ellas. Y el lunes, domingo pasa y el lunes vuelvo al trabajo. Pero ese día era el último día que trabajé por otros 3 meses porque um, despertó estas habilidades interdimensionales tan poderosas que no podía entenderme en el mundo. Era tan sensible que podía escuchar la conversación de la persona que vivía 3 casas abajo. Yo escuchaba la conversación de ellos dentro de su cocina, podía escuchar de qué estaban hablando, podía Sí. ver a través de paredes. Ujú. Así que era una sensibilidad Habilidad. Ujú. sensi- muy, muy um, muy fuerte, así que me Amplia, tomó tiempo. expandida. Sí, me tomó tiempo para poder trabajar con eso y poder ser humana otra vez. Así que empecé a estudiar, entré otra vez en retiro, empecé a explorar mi cuerpo para ver cómo funciona interdimensionalmente, para entender cómo funciona la energía, cómo vemos, cómo sentimos. Y ahí es donde yo aprendí todo lo que yo enseño ahora. Y Pero ¿en dónde aprendes? Porque tú regresas, tienes todo esto y dices, ahora tengo que entender qué me sucedió. Y claro, tenemos una familia que tiene un contexto de experiencias, pero también de un estudio de tradiciones esotéricas, de gnosis, en donde de pronto puede ser común este tipo de temas, porque pueden ofrecer alguna explicación. sí. Este, tu familia, entonces, porque dices que en la nave o en esta experiencia encuentras a tu tía, ¿esto es algo que luego hayas platicado con tu tía? Sí, bueno, sí, ellos son súper espirituales, toda mi familia, pero después de hablar con ellos, me dijeron, es mejor que no hables con nadie de esto, ¿no? Es mejor no hablar de eso. Así que muchos años pasaron. Ok. Después de que pasó este evento, yo hice mi estudio personal en mi meditación, en mi retiro. Ahí es donde yo he podido entender y aprender mucho más que en ningún libro, en ninguna clase, porque Sí. no estaba encontrando las respuestas. Fui a diferentes retiros, lugares, todo eso, pero no había realmente alguien que podía entender a este nivel lo que realmente está pasando en el cuerpo. Así que por eso yo enseño y digo que cuando nosotros conectamos al ser, es una librería infinita. Podemos conectar a toda la información. Está Sí, disponible dentro de nosotros. sí, Y eso no digo solamente porque alguien lo dice, es porque he experimentado eso yo misma. sí. Y después, muchos años después, volví al colegio para aprender Qigong, y ahí es donde empecé a estudiar en estas escuelas para ver, a comparar lo que yo aprendí para ver cómo ellos también enseñan. Y he podido aprender mucho más. Y fue ahí donde también aprendes o te involucras con el tema de la psicoterapia, todo el tema epigenético y la hipnosis, ¿o en qué momento sucede esto? Sí, sí, disculpe, también para responder tu pregunta previa, porque en 2017, cuando yo por primera vez hablé de mi experiencia en un grupo, unas personas que querían hacer una película de mi evento, nosotros hemos conectado. Así que soy parte de una documental que se llama Extraordinary The Seeding. Ujú. Y esta documental ha ganado como 16
premios por ser muy completa. Y es la primera vez donde fui pública de mis eventos. Así que fue muchos años sin hablar de eso y después 2017 es mundial. ¿Cómo, Ahí es donde mi familia ha aprendido de mi experiencia. cómo se Ah, llama el documental? Extraordinary the Seeding. Deceiving. Ok. Yeah, es tres películas, es una serie de tres. ¿Y Entonces, en dónde se puede conseguir? ¿En dónde se puede ver? todo lado, se puede ver en Amazon, no sé si está todavía en Netflix, pero estaba en Amazon, en YouTube, se puede encontrar por todo lado. Entonces ahí es donde mi tía vio la película y descubrió mis experiencias por primera vez. En este momento lo que estamos escuchando es cómo los sentidos de Geraldine, en este caso el sentido del oído, por ejemplo, o a veces en un momento dado el sentido de su vista con lo que veía o con lo que escuchaba, estaba, digamos, expandido. Esto es un estado de conciencia no ordinario, o que se considera a veces entra dentro del terreno que se conoce como estados de conciencia alterados. ¿Por qué alterados? Porque nuestros sentidos han abierto más su capacidad y la misma psique, nuestra misma mente, está expandida a causa de la irrupción de material inconsciente o de lo que se llama el encuentro con el guardián del umbral. El guardián del umbral es un aspecto de nosotros que custodia la entrada a las profundidades oscuras y sombrías del inconsciente. Esto sucede a nivel individual, pero también sucede a nivel colectivo. Cuando este material se condensa y sale al encuentro del consciente, toma una forma simbólica. Y por eso estos encuentros son tan perturbadores para quien los vive. No necesariamente, como dije en la primera parte, implican un brote psicótico, pero sí implican mucha conciencia lúcida de estar al alcance de una dimensión más profunda de nosotros mismos que ha venido al encuentro para que trabajemos con ese material. Ahora, lo que estamos escuchando es una narración subjetiva de la experiencia. Seguramente tú tal vez has tenido este tipo de experiencias. Muchas veces yo las he tenido también en sueños lúcidos y en algunas otras experiencias de este tipo, tal vez extrasensoriales, pero tienen que ver con la ampliación de nuestra conciencia y tenemos que saber que estamos en momentos de investigación neurocientífica a donde todos estos territorios de la mente están siendo seriamente investigados. Y ya no tan fácil caen en el diagnóstico de esquizofrenia, que no es que esté anulada la esquizofrenia, existe, o del delirio y de gente que no tiene sentido de realidad, que también existe eso. Pero estamos hablando de territorios que son como un velo en donde tenemos que ver muy bien qué está sucediendo con la mente y nuestros encuentros con material inconsciente para podernoslo explicar. Continuemos. Entonces ahí es donde mi tía vio la película y descubrió mis experiencias por primera vez. Y ella me llama y me dice, octubre 13 de 2013, yo dormí y tuve un sueño que unos seres con ojos grandes se vienen a mí y me inyectan detrás de mi cabeza y me dice, no te preocupes, estás bien, no estás en ningún peligro. Pierde conciencia y se despierta 3 horas después con una fiebre de 104, así que tiene que ir a la emergencia. La emergencia, los doctores chequean todo, no pueden encontrar nada. Después de unas horas más tarde, ella está totalmente bien, no hay ningún problema. Pero ella recuerda estar en una nave exactamente con la ropa que yo le vi, como la describí, porque yo pinto ahora y la pintaba de esa manera. Y no podía creer que ella realmente tuvo ese tipo de sueño. Así que parece que nosotros hemos estado en la misma experiencia. Y estos tipos de fenómenos encuentro mucho en mis grupos de experiencia. Yo tengo un grupo internacional y hay muchas historias donde veo personas que viven en la China, por ejemplo, se encuentran con personas en Nueva York, se han conocido primeramente en la nave y después se encuentran en el grupo.
Así que no es algo muy extraño. Parece que estamos muy interconectados por estas experiencias. Ujú, ujú. Ok. Ok, y después para tu segunda pregunta, volví al colegio en 2017 Sí. y estudié epigenética para ser psicoterapeuta epigenética porque en 2017 tuve una hipnoterapia con una persona muy famosa. Y me hizo muchas hipnoterapias donde empecé a recuperar memorias de toda mi vida, de tener contacto. Y hay recién es donde yo entendí que mis experiencias eran con interdimensionales y qué tipo de interdimensionales. Y recibí, me bajaron informaciones del origen del ser humano en estas sesiones de hipnoterapia y eran tan shocking para mí que yo tenía que entender cómo funciona la hipnoterapia, porque yo sentía que quizás yo me estoy imaginando lo que estoy viendo, pero estoy hablando de textos desconocidos como los tabletas esmeraldas, el libro de Enoch, estoy hablando de los Anunnakis, son palabras que jamás he escuchado y estudiado yo. Ujú. Así que ahí es donde recién he empezado a entender otra vez que nosotros conectamos es una conexión a la conciencia, Sí. la cual es como un field, ¿cómo se Ajá. dice? Un Field. campo. Un campo, es un campo en el cual nosotros conectamos. Así que de esa manera entendí qué era lo que yo tenía que estudiar. Yo tenía que entender la conexión del ADN y el cuerpo interdimensional. Y ahí es donde yo empecé a hacer mi trabajo, porque lo que vi es que nuestro ADN es holográfica Ujú, y es interdimensional. ujú, Y también cómo funciona nuestro cuerpo, estamos muy interconectados al campo morfogenético. Y ujú. ahí es donde empecé a estudiar todo de eso para poder explicar, enseñar y también entender, explicar el tema alineagena, Ajá. las experiencias, ¿no? que están teniendo las personas. Sí. Sí, sí, no es muy interesante lo que vas diciendo, pero estás empezando a decir cosas que también nos empiezan a meter en el terreno de cómo funciona esta matrix, esta matriz, este campo del que estás hablando. Y empezaste a mencionar el ADN en el sentido holográfico, empezaste a hablar también de cómo los campos morfogenéticos nos interconectan y todo eso es la estructura también del inconsciente colectivo, porque nosotros como especie humana compartimos una memoria de la raza, una memoria de la especie. Eso es algo bien interesante y que es muy importante que la gente también que nos escucha nos vaya siguiendo en esto por lo que sé que vamos a seguir hablando y lo que vas a seguir conversando. Entonces, ese campo del inconsciente colectivo es algo que no son términos que estemos ahorita inventando tú y yo, eso lo platicaba Carl Jung, este psiquiatra suizo, que también propuso cómo estaba constituido todo este campo por los arquetipos y las estructuras que le dan forma a la realidad y a la memoria humana. Por eso es que cuando nacemos y tomamos un cuerpo, el cuerpo ya viene con registros que a nosotros nos programan o nos delimitan de alguna manera porque estamos naciendo en una especie que es humana y que tiene experiencias muy antiguas, como también un potencial futuro impresionante. Entonces, de pronto estamos viendo que en ese inconsciente colectivo aparecen estos seres o aparecen intervenciones de otros niveles que todavía no nos sabemos explicar de maneras muy claras, pero que al tener estas experiencias se nos empiezan a desplegar, empieza a aparecer
el escenario en el que podemos empezar tal vez a entenderlas mejor. No sé si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Sí, exactamente. Y es un tema muy profundo. Nosotros en realidad tenemos todo este potencial infinito existe en el campo morfogenético. El ADN es simplemente como procesando y autoorganizando esa información para poder acceder a este cuerpo físico en el cual proyectamos en nuestra vida. Así que proyectamos nuestras experiencias, los dos, en estar despierto en nuestra vida regular, pero también en nuestro estado de dormir. Y también es necesario entender qué es dormir, el dormir del ser humano. En realidad, nosotros hemos sido programados de pensar que los sueños son fantasía y es algo que nosotros estamos simplemente imaginando, o como dice Jung, estamos solamente, ¿cómo se dice? Como, Que es el desperdicio del material psíquico. exacto, Sí. exactamente. Así que, pero eso no es una figura completa, porque en realidad cuando estamos despertando, empezamos a experimentar lucidez en estos sueños. El tema de la hipnosis en psicoterapia a veces ha sido controvertido. Ha sido controvertido porque se requieren pasos muy específicos para que la hipnosis funcione de manera adecuada. El cuestionamiento que se le hace es que el sujeto que es hipnotizado fácilmente puede ser sugestionado. Y entonces la validez de lo que está narrándose puede ser cuestionada. Sin embargo, no podemos negar que la hipnosis como tal sí también es una metodología que nos ayuda a acceder a estas otras, lo voy a llamar así, dimensiones o niveles de nuestro propio inconsciente. Es interesante que Geraldine se haya especializado en el tema de la hipnosis clínica, una, y dos, que ella misma haya vivido estos procesos para ir recuperando estas memorias de lo que ella narra. No podemos perder de vista que la narrativa de un sujeto, cualquiera de nosotros, es algo subjetivo. Cuando tú recuerdas un evento de tu niñez, no necesariamente lo recuerdas tal cual sucedió. Recuerdas el evento, pero está matizado por emociones. Está matizada por cómo lo viviste tú. Seguramente si le preguntamos a tus hermanos, a tus primos o a un adulto que haya estado en ese mismo lugar cómo lo vivió, va a haber diferencias. Y esto se debe a que nuestra memoria, aunque sea muy buena, no siempre es exacta. Está matizada. ¿Okay? Esto lo tenemos que tener muy en cuenta cada vez que escuchamos este tipo de narraciones y de historias. Y como estamos viendo, es algo que me llama mucho la atención y por eso quise entrevistar y dialogar con Geraldine, es que ella es muy consciente de estas cosas, pero tenemos que saber que estamos lidiando con un aspecto subjetivo de nosotros mismos. Sigamos escuchando.